La palabra que Dios ha puesto en el corazón del pastor para compartir con la iglesia, le hemos colocado la edificación en la iglesia. Teníamos ya preparada esta palabra para el día de hoy y pues queremos compartirla con la congregación. La edificación en la iglesia. Cuando venimos a Cristo, damos por sentado muchas cosas como cristianos. Algunas están en la Biblia y otras no. Y para eso Dios nos deja su palabra, para instruirnos y enseñarnos cuál es la razón por la cual existimos como iglesia. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Para qué cree usted que existe la iglesia? Piense. ¿Cuál es la razón por la cual existe? ¿Cuál es la razón por la cual en toda la faz de la tierra hay cristianos que se congregan en una iglesia, en un lugar específico? ¿Cuál es la razón? Y probablemente cada uno tiene un punto de vista, pero es muy importante qué dice la Biblia. Esto nos ayuda a tener un poco más de claridad en nuestra vida como cristianos y sobre todo nos ayuda a nosotros a ubicarnos en el orden de Dios. La respuesta a la pregunta ¿por qué existe la iglesia? Número uno, es para que adoremos a Dios, para que adoremos su nombre, para que exaltemos las virtudes de Dios, para que proclamemos la grandeza de Dios y la expresemos a través de cantos de alabanza y cantos de adoración. Esa es, número uno, la razón por la cual existe la iglesia, para que cuando vengamos a este punto de reunión, mientras estemos aquí y el momento nos lo permita, podamos exaltarle a Dios. Por eso cuando estamos en la casa de Dios tenemos que aprovechar el tiempo de la alabanza, porque no lo hacemos para el hombre. ¿Para quién es? Y exaltamos todo lo que Él es. Él es fiel, Él es misericordioso, Él es omnipresente, Él es omnisciente y podemos hablar muchas virtudes de Dios. La segunda razón o el segundo nivel por el cual existe la iglesia es para que a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestro diario vivir, pongamos en práctica lo que aprendemos y escuchamos de Dios. Eso es muy fácil de entender. La segunda razón por la cual existe la iglesia o por la cual usted es cristiano es para que todo lo que Dios nos ministre a través de la predicación de la palabra, en nuestro diario vivir, allá afuera, en el trabajo, en la casa, en la convivencia del diario vivir, valga la redundancia, podamos poner en práctica lo que escuchamos. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos da precisamente esa puntualización. Busque conmigo Santiago 1:22. Después de que aceptamos a Cristo como cristianos, después de haberle entregado nuestra vida a Cristo, quizás en muchos de ustedes ya hace un tiempo lejano que sucedió ese encuentro, debemos de obedecer lo que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Es decir, todo lo que Dios nos ministre, por muy simple, por muy sencillo, hasta por lo muy complejo, tenemos que ser ¿qué? Hacedores. ¿En dónde? Allá afuera, en nuestro hogar, en el trabajo, en la relación con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. La palabra dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es muy importante como cristianos. No conformarnos solamente con escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Eso es algo muy limitado. Dios tiene mucho que enseñarnos, mucho que hablarnos de Él, de la eternidad, de la vida en Cristo. Pero Dios quiere que demos ese segundo paso, a ese segundo nivel, y que podamos nosotros entonces dar ese paso de ponerlo en práctica. De no ser así, Santiago dice que entonces, ¿qué pasa en el cristiano? Nos estamos engañando. Nos estamos engañando nosotros mismos. Es un autoengaño en el cual estamos viviendo, pensando que estamos viviendo la vida en Cristo y quizás solamente estamos por estar en una iglesia.
Y esto es muy lamentable porque recordemos la historia de Judas, tan cerca de Cristo y tan lejos de la salvación. Dios quiere que entendamos esta parte de la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sí? Si somos cristianos, una de las características que nos enseña la palabra es de que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios en todo lo que Él nos habla, en toda la que ella nos habla. Vamos ahora sí al texto que leímos al principio, 2 de Timoteo 3:16. Cuando nos reunimos en el punto de reunión que es en la iglesia, después de que le alabamos, después de que le exaltamos, ahora nos colocamos en el segundo nivel, que es escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y en el texto que hemos leído, Pablo lo deja muy claro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo le hice una pregunta hace un momento: ¿cuántos son cristianos? Algunos dijeron que sí, otros mejor se quedaron callados. Pero cuando decimos que somos cristianos, tenemos que reconocer y darle el valor a que esta palabra, ¿de quién es? De Dios. Tenemos que darle el peso que corresponde. Por lo tanto, cuando reconocemos que esta es palabra divina, palabra de Dios, tenemos que entonces hacerle caso ¿a quién? A Dios. Los hombres solamente somos instrumentos en las manos de Dios que proclamamos la palabra del Señor. Cuando nosotros no reconocemos que esta palabra, la Biblia, es de Dios, entonces no le hacemos caso y solamente escuchamos y pensamos que es el mensaje del pastor, que es lo que él quiso predicar, pero no es así. Es la palabra de Dios. Dice otra versión, este texto 16: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Lo que usted está escuchando en este momento es el mensaje ¿de quién? De Dios. Toda la escritura entonces es inspirada por Dios. Tan es así que cuando tuvo el encuentro Pedro con Jesús en Juan 6:68, dice: tú tienes palabras de vida eterna. Así le dijo a Cristo, ¿verdad? Tus palabras son palabras ¿de qué? De vida eterna. La vida de Dios es proclamada cuando su palabra es predicada. Ahora, si reconocemos que la palabra, el mensaje de la Biblia es de Dios, según el texto de 2 de Timoteo 3:16, dice que tiene ciertos propósitos. Número 1, dice el texto que la palabra de Dios es ¿qué, hermano? Es útil. La definición de útil en el griego significa que tiene provecho, que da fruto, que puede servir para un provecho y para un beneficio. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Si la palabra de Dios tú la recibes como de Dios, tendrá una utilidad y será un provecho en tu vida. Usted, por ejemplo, tiene un vehículo, un auto. ¿Usted lo usa o no lo usa? ¿Por qué? Porque es útil. Lo puede trasladar muy rápidamente de un lugar a otro, o lo tiene solamente por tenerlo ahí. Todo lo que es útil en su casa, usted echa mano de ello, porque es provechoso. ¿Cuántos dicen amén? También la palabra útil también significa que tiene un beneficio. Entonces, toda la palabra de Dios tiene provecho, tiene un beneficio, es eficaz y nos da mucho en Dios. El consejo de Dios es vital. Mire lo que dice Isaías 55, versículo 8. La palabra de Dios, en lo que usted busca Isaías 55, 8, la palabra de Dios es útil, es provechosa, tiene un beneficio, es útil y es la única, escuche esto, que nos puede ayudar en todas las circunstancias de nuestra vida. La palabra de Dios nos da un consejo y nos puede ser útil. ¿En qué área, hermanos? ¿En qué área? En todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de los padres para educar a los hijos, ¿tiene ahí un provecho la palabra de Dios? ¿Es útil? Claro. En la relación entre parejas,
esposo, esposa. ¿Tiene un provecho ahí la palabra? Por supuesto. En la relación hermanos en Cristo también tiene un beneficio, es eficaz. Pero hay un pero. En el tiempo presente, con toda honestidad, hago esta pregunta a usted como iglesia. Cuando tiene que decidir algo, ¿en dónde busca el consejo? Regularmente, naturalmente, ¿qué es lo que hace el cristiano cuando tiene que decidir algo? Humanamente, si somos honestos, buscamos a un familiar, ¿cierto o no? Buscamos a un amigo, buscamos a un ser cercano y le pedimos el consejo y le decimos: oye, tengo un problema de esta manera, ¿qué piensas? Eso es algo que sucede y lamentablemente con los cristianos pasa. Que en lugar de reconocer que la palabra de Dios tiene un beneficio, tiene un provecho, regularmente fallamos y preferimos buscar el consejo de alguien que tenemos al frente, que es imperfecto y que se va a equivocar. Porque aunque tengamos buenas intenciones, hermanos, el corazón del hombre es imperfecto, es engañoso. Y en lugar de que dé un consejo acertado, muchas veces ese consejo es instruido por el sentimiento del hombre. Por eso Isaías 55 versículo 8 dice: los pensamientos de Dios, ¿qué? No son vuestros pensamientos. Dios no piensa como usted. Dios piensa hasta la eternidad. Por eso que el consejo de Dios tiene que ser tomado con esa utilidad. Por ejemplo, uno de los consejos que Dios nos da a nosotros es que honremos a nuestros padres, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, respétalo. Pero a veces encontramos padres de que no ubican esa palabra o ese consejo y no hay esa enseñanza en casa. Hoy Dios quiere dejar esta palabra en el corazón de la iglesia para recordarnos, hermanos, cuál es la razón por la cual existimos y cuál es el peso de la palabra de Dios. A veces es más fuerte las tradiciones y las costumbres que tenemos que el consejo de la palabra. Isaías dice que los pensamientos de Dios entonces nunca serán como los nuestros. Dice el texto: ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Por lo tanto, cada vez que tú quieras decidir algo, lo que Dios pide de usted es de que usted vaya ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Y entonces ahora sí actuamos. Mateo capítulo 15 versículo 4 al 6. Desafortunadamente las opiniones y los puntos de vista de los hombres prevalecen más en los cristianos que la palabra del Señor. Es lamentable cuando me toca escuchar como pastor situaciones en las cuales algunos cristianos dicen: es de que me dijo mi mamá, me dijo mi papá, mis hijos me dijeron. Y entonces, ¿para qué está Dios? ¿Para qué está el consejo del Señor? Esto que le estoy diciendo no es algo nuevo. Le pasó a la gente del tiempo de Cristo. Los seguidores, los fariseos religiosos del tiempo de Cristo, Jesús les dijo esto: porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, Jesús les dice a los fariseos, cualquiera que diga a su padre y a su madre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no da honra a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? A los fariseos les importaba más que las tradiciones, las costumbres, que lo que dice Dios. En el caso particular del pasaje es de que muchos fariseos decían: llevo mi ofrenda al templo y mis padres que se mueran de hambre. Y Dios dice: no dejes de participar en el templo y también ayuda a tu papá y a tu mamá. Es que algunos hijos dicen: es que tengo que hacer esta cosa o esto. Dios te dice: no dejes de hacer aquello, pero tampoco descuides esto. Pero los fariseos estaban diciendo: no, yo mejor le doy la ofrenda al templo y que mi padre y mi madre vean cómo resuelven su problema económico. ¿Por qué lo hacían? ¿Porque estaba en la Biblia?
Dice el texto, ¿por qué? Por tradiciones. Yo le hago una pregunta a usted, o Dios nos pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Por tradición o porque Dios dice? Porque cuidado, podemos caer como los fariseos y estar viviendo la vida cristiana solamente por vivirla, por tradición y costumbre, y no porque Dios nos lo está enseñando. Volvamos al texto de 2 de Timoteo 3:16. Entonces, la palabra de Dios dice que es inspirada, el texto, por Dios, es útil, tiene un provecho, tiene un beneficio, es eficaz. Tenemos que ponerla en práctica. Pero hay un segundo punto que tiene la Biblia, la palabra de Dios, y dice que es inspirada por Dios para enseñar. Pregunta: ¿para enseñar qué? El conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, la instrucción divina. Para eso es provechosa la palabra. Para enseñar toda la instrucción divina, todos los pensamientos de Dios. Así como en lo natural nosotros necesitamos un alimento balanceado para crecer y tener una vida saludable, también Dios nos ha dejado a nosotros que la palabra nos dé salud espiritual. Por eso Pablo en Hechos 20:27, vaya conmigo, nos deja un mensaje que hay que recordar constantemente, que le dio a la iglesia en Éfeso en su momento. Hechos 20:27. Ahora, cuando dice la Biblia que la palabra de Dios es inspirada para enseñar, yo le pregunté: ¿para enseñar qué? La instrucción divina. Un poco más específico, pastor, ¿qué va a enseñar en esa instrucción divina? Respuesta: valores, principios, autoridad moral, autoridad espiritual. Dice el apóstol Pablo aquí, Hechos registra las palabras de Pablo: porque no he rehuido anunciaros ¿qué? Todo el consejo de Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia local, los martes estudiamos la profecía de Zacarías. ¿Usted cree que es útil esa palabra? Claro que es útil. Trae mucha bendición. Los domingos que Dios nos está hablando con la carta de Timoteo, es útil, por supuesto. Todo el consejo tiene que ser ministrado. En la casa es un deber de los padres también hablarles del consejo de Dios, los principios, los valores. ¿Por qué no puedo fumar, mamá? ¿Por qué la música del mundo se me es prohibida a mí? ¿Por qué no puedo ver ciertas películas con cierto contenido? ¿Por qué, mamá, cuando alguien me escribe algo en el celular, lo dejo en visto y nunca le contesto? Porque eso, hermanos, en el tiempo presente es una falta de ¿qué? Dígalo fuerte, con convicción. Cuando alguien le escribe a usted en su celular un texto, ¿cuál es el deber de usted como cristiano? Dígalo fuerte. Contestarlo. Porque nos habla de principios más altos que del mundo, hermanos. A mí me entristece mucho como pastor cuando de repente yo le mando un mensaje a alguien y me deja en visto. ¿Sabe por qué? Porque me dice a mí que no le interesó lo que el pastor escribió. Y si lo hace conmigo, lo hace con todos. ¿Cuántos dicen amén? No hay aménes. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen. Pero hay que cultivar estos valores, hermano. Y a partir de hoy tiene usted la responsabilidad y el deber como cristiano, entonces, ¿de qué? De darle ese valor y ese respeto ¿a quién? A la persona. Es equivalente como que usted pasa por la calle y le dice al hermano: hermano, buenas tardes, y ese queda callado. Es una grosería. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos, así es. No os he rehuido, dice el texto, a anunciaros todo el consejo. Obviamente en el tiempo de Pablo no había celulares ni tecnología, pero el principio es el mismo. El consejo de Dios tiene que abarcar todas nuestras áreas. En todo lugar y todo momento somos llamados a ser luz y sal de esta tierra. El mundo, la gente que no conoce a Cristo, hace esto y no está mal, pero los hijos de Dios hay que marcar ¿qué? La diferencia. Amén. Volvamos al texto de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
¿Y también para qué, hermanos? Para redarguir. La palabra en el griego nos habla de convencer, de refutar, de reprender. ¿Reprendernos de qué? ¿Convencernos de qué? ¿Reprendernos de qué? De lo que no estamos haciendo, que Dios nos pide que hagamos. Acabamos de ver un ejemplo ahorita. Si ya Dios nos habló que eso no le agrada al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo. ¿Cambiarlo o no? Tenemos que cambiarlo. Porque si no lo hace, entonces se quedó solamente como ¿qué? Como un oidor. Y no hizo lo que Dios le pidió. Entonces la palabra de Dios tiene un provecho para nuestras vidas. Es útil para nosotros, pero también nos convence de conductas incorrectas, inapropiadas, que no agradan a Dios. La palabra refutar significa rechazar conductas que no están en la Biblia, enseñanzas que no son propias de una vida cristiana. Efesios 6:4. Vamos a ver un ejemplo. Redarguir, la palabra de Dios tiene ese propósito de convencernos, de refutarnos, de reprendernos. Y seguramente esta tarde Dios nos está refutando. No estás viviendo como un cristiano que debe de vivir la vida de Cristo. Escuchas la palabra, pero no la estás poniendo en práctica. Te estás comportando como un incrédulo, como un pagano. Dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Primera instrucción, ¿lo está haciendo usted? Si no, entonces hoy Dios nos refuta y nos está diciendo: ustedes no tienen que ser los que provoquen a ira a sus hijos. Número 2, criadlos ¿en qué? En disciplina. Los padres son llamados a poner el orden ¿en dónde? En la casa, en sus propias vidas. Tienen que dar el ejemplo. Si ustedes, hermano, con el tiempo ya nos conocemos un poco. Después de 13 años obviamente ya conocemos más uno del otro. Si usted como adulto no le da el respeto a las cosas de Dios, no espere que sus hijos lo hagan. Y Dios nos viene hablando, darle un valor alto a la palabra, a lo que Él nos instruye. Porque a todos Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo más, Colosenses 3:13. La palabra de Dios, cuando habla de redarguir, nos habla de evidenciar también, de sacar a la luz lo que está oculto. Fíjese, esa palabra redarguir nos habla también, escuche esto, de sacar a la luz lo que está oculto. Todos somos imperfectos aunque estemos en Cristo, ¿cierto? Y ya hay cosas las cuales solamente Dios y usted las saben, pero algunas no son tan buenas, pero Dios las sigue sabiendo. Entonces la palabra de Dios saca a la luz aquello que tú escondes. Puede ser una conducta inapropiada, una acción que nadie sabe que tú haces, pero Dios sabe que estás haciendo. Y la palabra dice en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros. Habla entre cristianos, hermanos en la fe. Y aquí entra la esposa, el esposo, los hijos, los vecinos. Y perdonándonos unos a otros. Todo cristiano es llamado ¿a qué? A perdonar la ofensa. Porque más nos perdonó Cristo, hermanos, ¿verdad? Más nos perdonó Cristo. Si alguno tuviera queja contra su hermano, contra el otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo. Yo le hago una pregunta: ¿usted está en paz con su prójimo? ¿O tiene rencor? ¿O tiene odio? ¿O tiene resentimiento? Si usted lo haga solamente en la palabra, está a medias. Hay que llevarlo al terreno de ¿qué, hermanos? De la práctica. Sigamos leyendo el texto de 2 de Timoteo 3:16. Volvamos al pasaje. Y dice la palabra de Dios que es útil para enseñar, es útil para redarguir y también para corregir. La palabra corregir habla de enmendar lo errado. Habla de templar y moderar. La palabra corregir da la idea como cuando una persona se dislocó un pie o un brazo.
¿Le ha pasado o ha visto a alguien que de repente falseó al caminar y se le dobló el pie? ¿Puede caminar? No. ¿Qué hace esta persona? Va con el quiropráctico, lo sienta en la camilla, lo acuesta, le pone la mano en el tobillo y de repente le coloca en su lugar el hueso. ¿Para qué? Para que vuelva ¿a qué? A caminar otra vez. Esa es la palabra corregir. En su vida puede estar algo fuera de lugar, fuera del orden de Dios. Y la palabra tiene el poder para que eso que está fuera de su lugar, esa acción, esa actitud, se coloque en el lugar que debe de estar. Esto es bien importante, hermanos. Enderezar de nuevo lo que está torcido. Y puede ser una conducta o puede ser una enseñanza. ¿Sabe, hermano, que con esto que Dios nos está hoy ministrando, Dios quiere que crezca la iglesia? Esta palabra es para que usted crezca. Ya vimos que hay dos razones por la cual la iglesia existe. Una es para qué? Alabar, para proclamar el nombre de Dios. ¿Cuál es la otra? Para que lo que escuchamos de Dios lo pongamos en práctica. ¿En dónde? No se le debe de olvidar eso, hermano. Eso tiene que estar en su vida muy claro. Yo existo como iglesia Hashem, primero para alabar a Dios en mi punto de reunión, y número dos, para que lo que yo recibo de Dios lo ponga en práctica y no solamente sea un oidor, viviendo por tradición mi vida cristiana. Amén. Gálatas capítulo 11, Gálatas 2:11, porque no tiene 11 capítulos Gálatas, tiene 6. Gálatas 2:11. Obviamente cuando la palabra nos habla de corregir algo, a algunos cristianos no les gusta y se molestan. ¿Por qué el pastor se mete en mi vida de esa manera? ¿Qué él sabe de mí? Y hoy pareciera como que hay cristianos que se derriten muy rápido. Pero vamos a ver un caso de un asunto entre Pablo y Pedro. Hubo una diferencia. Pedro estaba viendo muy corta un área de la vida cristiana. Y Pablo lo confrontó y le dijo: Pedro, estás haciendo malas cosas. Y no fue en privado, fue en público. ¿Y sabe qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se enojó con Pablo? No, él dijo: sí, me equivoqué. Vamos a leer la historia. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo habla. Cuando Pedro vino de Antioquía, me le puse frente a frente a Pedro, al apóstol, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Y en su qué? Dígalo fuerte, ¿en su qué? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Acá de este lado. ¿Qué simulación? Aparentar, pretender, fingir. ¿Quién? Pedro. Se enteró Pablo que Pedro estaba pretendiendo, estaba fingiendo, estaba simulando algo que no era de Dios. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De ellos. Es decir, Pedro cuando estaba con los gentiles era gentil, y cuando estaba con los judíos era judío. Se hacía para el lado que le convenía. Cuando Pablo ve eso, no se quedó callado y le dijo a Pedro: no seas hipócrita, Pedro, sé cristiano de veras, no estés mintiendo con tu vida. Y sabe que, hermano, eso nos ayuda a crecer, pero hay que tener humildad para aceptar el consejo y la reprensión de parte de Dios, porque no fue Pablo. ¿Quién fue? Dios. Sigamos leyendo el texto 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente Pedro, conforme a la verdad del ¿qué? Del evangelio, dije a Pedro: ¿en dónde? Imagínense, hermanos,
en medio de unas 300 personas. Ahí lo exhibió Pablo. Ahí lo reprendió y le dijo: no seas hipócrita, Pedro. Vive la vida cristiana como debe de ser. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis o por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y fue una reprensión fuerte. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil la palabra de Dios para corregir. Para corregir. Eso es redarguir, hermanos. Colocar lo que está fuera de su lugar para que funcione de una forma correcta. La siguiente palabra que encontramos en 2 de Timoteo 3:16, del poder de la palabra para redarguir, para corregir y para qué, hermanos, para instruir. La palabra es formar carácter. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué quiere formar en usted? Carácter. Y el carácter se forma en la adversidad, en la carencia, en las limitaciones. Es cuando se forma, ¿qué, hermanos? Carácter. ¿Se ha dado cuenta que uno aprende más de los errores que de los aciertos? ¿Sí o no? Uno aprende más cuando se equivoca que cuando acierta. Cuando se equivoca uno sabe que puede corregir y que puede hacer mejor las cosas. Y eso es formar carácter, hermanos. Sé que esta tarde Dios ha tocado muchos puntos de nuestra vida como cristianos. Y Dios quiere formar carácter en nosotros. Uno de los textos que pueden respaldar esta palabra es que todas las cosas ayudan ¿para qué? ¿A quiénes? Aún un fracaso, hermanos, un error, para Dios tiene un poder para que crezcamos en Cristo Jesús. Amén. En justicia, dice el texto. ¿Justicia de quién? De Dios. Todo lo que hemos escuchado tiene que ser colocado en la justicia de Dios. Vamos a ir concluyendo. Texto 17. Todo lo que leímos tiene un propósito. Está en el texto 17. A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sean ¿qué? Y la palabra ahí, maduros. Para que usted sea maduro. Todo lo que usted escuchó esta tarde de parte de Dios es para que usted crezca y usted sea maduro, madura como cristiana. Enteramente preparado ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra. ¿Cuáles son esas? Las que honran a Dios, las que glorifican a Dios. Hoy el Señor deja una palabra con mucho peso sobre nosotros, hermanos. Si usted la deja solamente en sus oídos, no tendrá el poder de Dios. Pero si usted la pone en práctica, saliendo de este lugar, usted entonces glorificará a Dios con su vida. Por esa razón existe, para que lo que escucha lo ponga en práctica. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.